Que Dios te bendiga, muy buenos días. Pues en este momento queremos animarte a que usted pueda estudiar este material bíblico de nuestra iglesia Rey de Reyes y de nuestra confesión de fe dejada por nuestro pastor Víctor Vázquez Toledo para edificar nuestra iglesia acá en Perú, Chulucana. Así que pues aquí lo hemos desglosado en el discipulado bíblico número 12, enfrentando el pecado. Así que te animo, ¿verdad?, a que puedas usted estudiar este material bíblico que es de gran bendición para nuestra vida. Yo quisiera, ¿verdad?, en este momento solamente leer un versículo de todo el estudio, un versículo que está en Romanos 8, versículo 1 al 11, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su único Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Se da cuenta entonces cuando decimos, ¿verdad?, cómo yo puedo enfrentar tantas tentaciones y tanto pecado que me ofrece el enemigo de las almas. Pues aquí hay un consejo muy interesante en esta carta a los Romanos capítulo 8, que nos anima a que podamos tener una buena relación con el Espíritu Santo. Diariamente en oración, conversar con el Espíritu Santo, orar con el Espíritu Santo, porque no se olvide que cuando nos convertimos al Evangelio, verdaderamente el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Jesucristo mismo nos dijo, ¿verdad?, o le dijo también a sus discípulos, ¿no?, tengo que irme yo para que venga sobre ustedes el Espíritu Santo, quien los consolará, les enseñará todas las cosas y los guiará todos los días de su vida hasta el fin de los tiempos. Entonces ahora tenemos al Espíritu Santo, que debemos invocarlo y también tener una buena relación con el Espíritu Santo. Y de esa manera, cuando nos llenamos del Espíritu Santo, de la fuerza que nos da el Espíritu Santo, podemos enfrentar esas tentaciones, porque tentaciones siempre vamos a tener, ya que el discipulado dice enfrentando el pecado. Y aquí hay un consejo muy interesante, ¿verdad? Y nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Se da cuenta? Entonces, aquí el Señor nos anima a andar en el Espíritu Santo, caminar con el Espíritu Santo y abrazarnos del Espíritu Santo. Ya no hay ninguna condenación, porque si estamos viviendo con el Espíritu Santo cada día, entonces no tenemos ninguna condenación, porque ya no andamos en nuestra carnalidad o nuestra mente carnal. Debemos someter nuestros pensamientos al Espíritu Santo, al escudriño del Espíritu Santo cada día. Decirle, por ejemplo: Espíritu Santo, ayúdame. Si ves algo que no está bien dentro de mi corazón, ayúdame a que yo pueda sacar esa negatividad y pueda recibir tu consejo divino. Así que el apóstol Pablo le enseña a la iglesia de Roma que anden conforme al Espíritu y no anden conforme a los sentimientos y las emociones, ¿no?, que representa la carne, o sea, nuestras tentaciones y debilidades. Debemos someternos al Espíritu Santo, porque la ley del Espíritu, dice el versículo 2, la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús, que te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Quiere decir entonces que una vez que tú y yo aceptamos a Jesús y decidimos caminar con Él, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Somos nuevas personas, que no somos las anteriores personas. Ahora tenemos ya la presencia del Espíritu Santo, que va a luchar contra esas bajas pasiones, va a luchar contra nuestras debilidades, va a ser una lucha frontal diaria.
¿Se da cuenta? Así que este material bíblico te anima a vivir una relación con el Espíritu Santo, una relación de renovación mental, una vida conforme al propósito y conforme a la voluntad del Señor, haciendo lo que el Señor nos manda hacer, ¿verdad? Y participando en las proyecciones que Dios nos da, el Espíritu Santo te va guiando de una forma muy especial. El Espíritu Santo no solamente te santifica, sino que te revela las cosas que debemos hacer y para las cuales hemos elegido hacerlo. Nuestro pastor Víctor Vázquez siempre, él está haciendo una bibliografía suya donde habla la vida en el Espíritu, de cómo el Espíritu Santo ha venido trabajando en su vida personal y a nivel de iglesia, de todo lo que se está haciendo a nivel de Puerto Rico y a nivel de Perú y a nivel internacional, que es un libro que esperamos pronto tenerlo. Claro, vivir en el Espíritu, no solamente el Espíritu nos consagra, nos santifica, sino que nos revela las cosas que tenemos que hacer, nos dice lo que tenemos que hacer. ¿Se da cuenta? Así que tener una relación con el Espíritu Santo es una bendición grande. La Biblia dice, los que estamos y andamos en el Espíritu, ya nada nos puede condenar, porque hemos entregado nuestra vida y nos hemos unido al Espíritu Santo para que nos ayude a luchar contra las tentaciones y enfrentar esta vieja naturaleza que está ahí siempre, pero hay que estarla enfrentando cada día, sometiéndola a la bendición de Dios, sometiéndola al Señor. Así que te animo a recibir esta palabra de parte del Señor, que si vives conforme al Espíritu, ¿verdad? Te enfrentarás a esas tentaciones y no andarás ya conforme a los deseos internos de uno, humanamente todos los malos deseos que tenemos, que batallan siempre contra el Espíritu Santo. Dice algo más también, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Se da cuenta? Así que este versículo es el tema del mensaje, ¿verdad? Dice aquí, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿dónde estamos? Dice el Señor en este momento. Estamos en nuestra carne, en nuestras debilidades, en nuestros pensamientos humanistas, o estamos en la dimensión del Espíritu Santo. Dice que si pensamos las cosas de la carne, o sea, los que piensan en las cosas de la carne son de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. O sea, quiere decir claramente que los que estamos con el Espíritu Santo siempre estamos pensando cosas espirituales. Dimensión espiritual, vemos la dimensión espiritual, pero los que piensan en las cosas de la carne estamos siempre pensando cosas humanistas y aún también deseando cosas que el mundo ofrece que nos van a hacer daño en nuestra vida. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿En qué lugar nos posicionamos? Nos hace esta pregunta el Señor en este momento. ¿En qué lugar estamos? ¿Estamos todavía en el lugar de esa carnalidad, de esa humanidad, pensando cosas de repente que no son de Dios? ¿O estamos en las cosas espirituales pensando en la dimensión espiritual? Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Se da cuenta? Entonces Dios nos anima a que para que podamos enfrentar esas tentaciones diarias y tener una buena relación con el Señor y proyectarnos en una vida de fe, una vida de propósito, debemos entrar en la dimensión espiritual. Para eso está la oración. La oración te conecta con el Espíritu Santo. La oración te sumerge con el Espíritu Santo. Tú invocas al Espíritu Santo y el Espíritu Santo te llena, te redarguye, aún te reprende y también te exhorta. El Espíritu Santo te lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Es como tu guardián, es como tu protector. Es la tercera persona de la Trinidad, Dios Espíritu Santo. Así que en este momento te animo a dejar toda cosa humana
que tú rechaces todo pensamiento humano, todo pensamiento de la carne, de las debilidades, y que recibas en tus pensamientos las cosas del Espíritu, porque aquí en los pensamientos se libra una batalla espiritual entre tus debilidades y la presencia del Espíritu Santo. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Te animo a pensar siempre en las cosas espirituales y dejar de lado toda negatividad, toda falta de confianza en Dios, dejar de lado toda tentación humana, todo pensamiento y debilidad humana, porque Dios quiere bendecirte de manera que tú puedas vivir una vida bendecida y proyectada con el Espíritu Santo. Dice el versículo 7, porque por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Verdad? Se da cuenta cómo nos dice la Escritura en el versículo 7 de Romanos capítulo 8, que dice que lo que estamos viviendo siempre en las cosas de la carne, o sea, en las cosas humanas, viviendo en las debilidades humanas, pensando cosas negativas, pensando siempre en las tentaciones y siempre en pensamientos que no agradan a Dios, dice que esa vida, dice que no cumple el estándar de agradar a Dios. Mas sin embargo, ¿no? Dice más, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si el Espíritu mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Qué revelación tan grande del apóstol Pablo. Nos dice que los que no tenemos al Espíritu de Cristo, o sea, el Espíritu Santo, no somos de Dios, no pertenecemos a Dios, porque siempre andamos pensando cosas humanas, siempre andamos pensando en debilidades humanas, siempre humanizando todo. Pero los que tenemos al Espíritu Santo, dice que siempre estamos pensando las cosas del Espíritu. ¿Se da cuenta? Porque los que son del Espíritu piensan las cosas del Espíritu. Y en este hermoso día, yo te animo a escudriñar en este material bíblico número 12, enfrentando el pecado. Y te animo, ¿verdad?, a que tú puedas cortar esa relación con la carne, que cortemos esa relación con esos malos deseos, esas malas inclinaciones, ese humanismo muchas veces que nos impregna el mundo de hoy. A cortar todo eso y a entrar en una dimensión espiritual, a entrar en el Espíritu Santo y hacer las cosas que el Espíritu Santo nos dice que tengamos que hacer. Porque los que tenemos al Espíritu de Cristo no tenemos condenación, porque ya tenemos al Espíritu Santo. La verdad, dice la palabra, la carne está sujetada a muerte, porque esta carne, que es el pecado original, ¿no? O sea, las emociones, los sentimientos han sido contaminados por el pecado original. Nuestras inclinaciones, nuestras prioridades han sido contaminadas por el pecado original. Pero cuando nos sumergimos en Cristo, cuando tenemos una buena relación con el Espíritu Santo, pensamos en las cosas del Espíritu, porque los que son del Espíritu, hermano, piensan en las cosas del Espíritu. ¿Se da cuenta? Así que te animo a hablar con el Espíritu Santo. Te animo a dejarlo trabajar en tu corazón, dejar que Él te regenere, porque es el trabajo del Espíritu Santo, es regenerarnos, ¿verdad? El Espíritu Santo toma la Escritura y nos regenera por dentro y nos va transformando el corazón de piedra en un corazón de carne. Te animo a que dejes que el Espíritu Santo haga la cirugía interior en tu corazón, que saque todo aquello que es negativo, todo aquello que no está bien delante de la presencia de Dios. Imparta sobre ti la presencia real del Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, de manera que tu mente se renueve, tu mente se limpie, tu mente se transforme, y entonces el Espíritu Santo te proyecta en los dones y el ministerio que Dios te ha dado. El Espíritu Santo te va proyectando al cumplimiento de ese propósito en tu vida personal. Así que vivir con el Espíritu Santo es la mejor manera de que tú y yo podamos enfrentar tantas tentaciones. Porque si estamos en el mundo de la carne, en el mundo de los pensamientos
y debilidades humanas, lamentablemente no vamos a poder enfrentar tanta tentación. Vamos a bien tal vez a ser parte y a ceder en esas tentaciones. Pero los que somos del Espíritu pensamos en las cosas del Espíritu. Así que en este momento esto ha sido la reflexión del discipulado número 12, que esperamos, ¿verdad?, que podamos seguir compartiendo en algún momento, sigamos meditando más versículos, de manera que podamos entender un poquito más este material bíblico. Así que en este momento te animo a hacer una oración. Si tú deseas recibir a Cristo en tu corazón, haz conmigo esta oración. Señor Jesús, te recibo en mi corazón, te pido perdón por todos mis pecados. Ayúdame a ser una mejor persona y a proyectarme en el propósito para el cual tú me has llamado. Gracias, Señor, por este mensaje que yo he escuchado y gracias por tu presencia y la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Amén y amén. Que Dios te bendiga, así que te animo a seguir cultivando esa relación con el Espíritu Santo. Amén.